¿Qué tal? Muy buenas noches. Tengan todos ustedes. Vamos a compartir este webinar de nueva cuenta este día 15 de junio del 2023 para todos nuestros clientes. Recordemos, inicialmente el título del webinar es Iluminación más allá de la norma. ¿Y por qué se llama así? Porque, pues finalmente como especialistas hay que ir más allá con el objetivo de siempre establecer la mejora continua. Inicialmente, les recordamos, nosotros somos servicios eléctricos especializados y capacitación. Somos una organización dedicada a los proyectos industriales en media y alta tensión y institución de capacitación. Esto quiere decir que no solamente nos enfocamos en la cuestión del mantenimiento preventivo, predictivo y proyectivo, sino también en proyectos especializados en la mejora, en el cumplimiento de código de red, legislación mexicana, cumplimiento también de algunas legislaciones o normatividades aseguradoras, proyectos de energía limpia y toda aquella situación que tenga que ver con la formación industrial respecto a la energía. De igual manera, me presentaré. Mi nombre es Jonathan Martínez, soy psicólogo organizacional. Actualmente funjo con la posición de gerente de desarrollo del talento para la organización. Tengo una maestría en administración de seguridad y salud ocupacional. Mi experiencia principalmente ha sido dentro de dos sectores, en los alimentos y en el sector eléctrico, con más de 10 años de experiencia en la cuestión de prevención de riesgos ocupacionales. Eso quiere decir evitar accidentes y todos los elementos que les mencioné respecto a los proyectos que tenemos en SEIC están dirigidos al final del cuenta, al final del día, hacia la seguridad, hacia la integridad física de los colaboradores, hacia la integridad física de las instalaciones eléctricas industriales y finalmente hacia la continuidad operativa de la propia organización. Soy además de esto docente universitario a nivel de posgrado y a nivel profesional. Pero sin más, vamos a continuar. ¿Qué vamos a ver el día de hoy en este pequeño webinar? Vamos a ver, bueno, este es nuestro temario, los highlights y las red flags de la norma actual, la norma 025, expedida por la Secretaría del Trabajo y Previsión Social en el año 2008. El concepto que se desprende de ella, de ergonomía ambiental y de confort organizacional, laboral, el efecto principal de no tener este confort, que es la ergonomía ambiental, perdón, el elemento principal o la consecuencia principal de no contar con los aspectos de confort y ergonomía ambiental de la propia norma y la iluminación, pues sería la fatiga visual, el exceso de iluminación como una de sus consecuencias y las tablas comparativas de pues varias normas, no solamente la legislación mexicana, sino algunas de referencia extranjera y normas de referencia internacional. Y finalmente veremos el instrumento de medición y de evaluación de cumplimiento. Bueno, no es tanto de cumplimiento, porque realmente el Instituto Nacional de Seguridad y Higiene en el Trabajo tiene sede en Madrid y pues aplica para España. Sin embargo, es un muy buen instrumento, de igual manera, para ir más allá de la norma. ¿A qué le llamo highlights? Highlights o como su herramienta lo es el highlighter. Pues los highlights es lo que es resaltante, lo rescatable, lo que no todo es malo. Finalmente, hay mucha gente que critica las normas oficiales mexicanas. Sí tienen mucha área de oportunidad. En algunos casos contamos con normas que la última revisión y la vigente, aunque ya tenga una en proyecto, pues data de 1999, ya casi va a cumplir 30 años. Pero, sin embargo, hay normas en específico que son de cumplimiento obligatorio para cada uno de los centros de trabajo, invariablemente al que sector productivo pertenezcan, ya sea sector público, sector privado, si es una empresa de acero, metalmecánica, automotriz, alimentos, sector de servicios, edificios de oficinas, tienen que cumplir con estas 5 normas, bueno, más las de psicosociales, pero en específicamente nos vamos a concentrar en esta. Condiciones de iluminación en los centros de trabajo, medidas de seguridad. A pesar de que es una norma que fue realizada o su última versión vigente es la del 2008, pues tiene varios elementos que estuvieron muy adelantadas a su tiempo. Me habla desde este año, inclusive del confort,
de cómo hay una relación entre un medio ambiente adecuado de trabajo con condiciones físicas adecuadas y la productividad y el bienestar ocupacional de todos los colaboradores o trabajadores que se encuentran en ese centro de trabajo. En sí es el general, ya más aterrizadamente tenemos los siguientes elementos. Bueno, ya lo comenté, aplica para todos los centros de trabajo, invariablemente del tamaño y la cantidad de trabajadores o el sector al que pertenezca. Algo muy importante que nos menciona aquí es que el patrón, si han leído las normas de Secretaría del Trabajo, por lo regular en su capítulo 5 menciona, o no, no menciona, sino establece las obligaciones del patrón. O sea, los representantes legales y sus departamentos deberán de cumplir con lo contenido del capítulo 5, el cual me menciona que debe realizar un reconocimiento de evaluación. ¿Qué significa esto? Que cada año, bueno, ahorita voy a las fechas, no, me estoy adelantando con decir cada año, que el patrón en sus instalaciones debe de realizar un recorrido utilizando una persona capacitada con un equipo certificado y calibrado, un luxómetro, y realizar un recorrido general por todas las áreas del centro de trabajo y por todos los puntos donde se establece una posición de trabajo, con el fin de detectar oportunidades y compararlo con una tabla de iluminación o tablas de niveles mínimos aceptables que aparece dentro de la propia norma. Y a partir de aquí es donde se comienzan a desprender las red flags y las áreas de oportunidad que vamos a ver en la siguiente slide. Pero sigamos con los highlights. Al mismo tiempo, me demuestra la norma, porque muchas personas, y aquí me voy a estar adelantando un poco más, basan su cumplimiento en el sentido de que ya superaron los límites de lúmenes, de luxes, perdón, a los que está expuesto la persona, a los que está expuesto el centro de trabajo o el puesto de trabajo, y por ende dan por hecho que ya se cumple. Si la norma me pide 100 luxes en cierta actividad de trabajo, que no vamos a abordar a profundidad aquí, de pronto, oye, tengo 1000 luxes, estoy cumpliendo. Bueno, sin embargo, hay una situación que a lo mejor no estamos contemplando, que sería la percepción del propio trabajador. Por lo tanto, ante los excedentes, la propia norma contiene una metodología para evaluar el reflejo que pueda provenir de las paredes, del propio piso, de la superficie de apoyo del trabajo del propio trabajador para saber qué tanto reflejo tiene y en este caso, al excederse el porcentaje, ya tenemos un área de oportunidad. Me exige también la norma contar con equipo calibrado o regulaciones del Instituto Mexicano, bueno, de la entidad mexicana de certificaciones y la ley de calibraciones. Y finalmente tiene un periodo de vigencia, y aquí es uno de los puntos más interpretables que pueda haber. Me habla la norma en específico, pero en el contenido de la actividad de las unidades de verificación. Dice, según recuerdo, es el capítulo 12 o el 13 que dice, la revisión del cumplimiento del contenido de la norma tendrá un periodo de vigencia de 2 años. Sin embargo, en esta ocasión, en este punto en específico, me está hablando del cumplimiento de evaluación de la norma, que por ende me podría estar hablando al mismo tiempo del reconocimiento de la comparativa de los niveles de iluminación. Sin embargo, no precisamente en estos puntos, sino habla del compendio de toda la evaluación del cumplimiento de la propia norma por una unidad de verificación. Sin embargo, los laboratorios que se encargan de medir estos propios estudios de reconocimiento y las mediciones en específico de los luxes únicamente pueden llevarlas a cabo, pues lo comprendido en el capítulo 8 y 9 de la presente. Entonces, son áreas aquí que están quedando un poco ambiguas. Más adelante, y yo creo que en la parte de las conclusiones, veremos a cabo las recomendaciones que, en mi experiencia, nos ayudan, no solamente el cumplir, como dijimos, vamos más allá de la propia norma. ¿Cuáles son los red flags o lo alertante? Que muchos centros de trabajo, y lo decía, es una mala interpretación, una mala aplicación, buscan estar por encima de la tabla de referencia. Oye, ya tengo 10,000 luxes, pero solamente se ocupan 500. Bueno, estoy cumpliendo la norma y teóricamente sí. Sin embargo, ahí se quedan. No se evalúa el reflejo, no se toma en consideración la percepción del propio trabajador. Flag 2. Si existen luxes adecuados en la tabla, ya no se realiza una evaluación del reflejo. Es quedarse un poco corto.
Bueno, no lo había ya lo había comentado, no se considera la propia percepción del trabajador. Y actualmente, la tabla podría considerarse muy ambigua. Yo sé que tiene varios elementos. Si se recordamos la tabla, son tres columnas. Uno es la numeración, la siguiente columna es la actividad que realiza el puesto de trabajo, embarques, actividades de oficina, pasillos, es visualización de alta especialidad, como por ejemplo cuando se arma un circuito electrónico o cuando se arma un celular, ese tipo de plantas. Sin embargo, hay situaciones que en mi experiencia, al estar evaluando las tablas, podrían considerarse en medio de ambos, de dos puntos a evaluar, de dos límites. Y de pronto, se me hace que esta actividad sí, esta actividad no. Se me hace que esta le corresponde a 500 luxes, o se me hace que le corresponde a 200 luxes. Ya sabemos que en cierto tipo de industrias, el trabajo es muy variado para los trabajadores. Entonces, red flags de esta norma es que contiene este tipo de ambigüedades. Hay otras normas en las que nos podemos apoyar, por ejemplo, la recién salida norma 36, que me establecen las buenas prácticas, que arriba del 40% se podría considerar, pero en la norma 37 se podría considerar teletrabajo. En este caso, pues también hay puestos muy variados en la industria, que puede ser que una persona desarrollando un solo puesto, 20% tenga una actividad en almacenes, luego 20% una actividad en oficinas, 20% una actividad frente a la computadora, 20% actividades directamente en supervisión de planta y otro 20% en home office. Es posible. Entonces, se requiere, bueno, un red flag adicional. Red flag adicional es que se requiere ya una actualización o reforzar nuestro conocimiento utilizando normas de referencia extranjera o normas de referencia internacional. Y finalmente, no se interpreta adecuadamente el cambio de proceso, y aquí es uno de los aspectos más ambiguos que puede contener la norma 25. ¿Qué significa cambio de proceso? Hay muchas personas que lo interpretan, oye, moví una máquina 10 metros para allá. Una estación de trabajo 5 metros antes de donde estaba. Y hay personas que sugieren que se debe de realizar todo el estudio de iluminación de manera completa, pero no estás cambiando absolutamente nada. Cambio de proceso podría ser que cambiaras una maquinaria completa, que existan nuevos materiales, que hayas cambiado el tipo de piso, que hayas cambiado el proceso tal cual, la dirección de inclusive un propio cambio de luminarias, eh, luz natural hacia LED, nos podría provocar un cambio de proceso. Entonces, hay elementos, pero para eso estamos aquí, para otorgar las mejores recomendaciones. ¿Qué hacer con la cuestión de la iluminación? Muy bien, vamos al tema 3 y voy a irme un poquito rápido. Y ahora, ¿en qué se relaciona el mantenimiento eléctrico, la iluminación con el bienestar del trabajador? Pues mucho. Estamos entrando al concepto de ergonomía ambiental y el confort. Un ambiente luminoso, adecuado para los trabajadores, no solamente otorga bienestar, sino también trae una considerable reducción de fatiga o de signos de fatiga ocular. Al mismo tiempo, me puede incrementar la productividad y pues generar este ambiente cooperativo y productivo que todos deseamos tener en cualquier centro de proceso. Sin embargo, en la cuestión de evaluación ergonómica ambiental y de confort ocupacional, se deben de evaluar muchas más características, como el tamaño de las áreas, el tamaño del centro de trabajo, los espacios de trabajo, la complejidad de la propia tarea y las dificultades de la propia tarea, así como también necesidades perceptivas y necesidades de visión de la propia persona. No es lo mismo en procesos industriales, inclusive la decoración de donas a la elaboración de un circuito electrónico, como lo comenté anteriormente. Muy bien. ¿Y cuál es el efecto de no tenerlo? Pues es directo. La fatiga visual, lo cual es un fenómeno que altera la funcionalidad debido a las demandas y la sobre ejecución o la sobreestimulación de algunos músculos oculares con el fin de obtener una mejor visión, una mejor focalización del objeto que se está observando. Eh, Presión sobre la retina, las cuales pueden ser causadas no solamente por estrés o por cansancio, sino también tenemos que ejecutar o amalgamar todos estos efectos del ambiente físico. Y en este caso estamos hablando exclusivamente de iluminación. Hay otros elementos como la humedad, como la temperatura, el propio calor de la industria que también afecta hacia la presión que pueda haber
de los músculos que están alrededor de la retina sobre ella. Entonces, solamente estamos evaluando iluminación. Este Esta fatiga visual puede tener varios síntomas físicos, entre ellos molestias oculares que se caracterizan por tener tensión, pesadez. Generalmente observamos a los trabajadores en diversos centros de trabajo tallándose los ojos, no únicamente por el sudor, que puede ser un factor, pero también el cansancio de estar observando ciertas piezas, observando la propia calidad del producto. Yo conocí un caso de una planta de alimentos que tendría que estar visualizando casi una pieza de producto de un dulce terminado uno por segundo, que el código estuviera completo, que la etiqueta no hubiera salido corrida, que la envoltura estuviera completamente sellada. Entonces eso incrementaba el parpadeo de la gente, ojos húmedos o secos, y que puede desencadenar otra enfermedad como la hiperemia, que es el aumento del flujo sanguíneo a nivel conjuntival, por lo cual puede traer una dilatación de los vasos sanguíneos y pues, lo conocemos como los ojos irritados. Esto es en la parte física. También hay trastornos visuales, los cuales, por tener una adecuada iluminación, se manifiestan en forma de deslumbramientos, fotofobia. Fotofobia que no significa que le tengan miedo a la luz, sino hay una reacción adversa ante la luz. La luz comienza a ser ya un nivel molesto. Postimágenes al cerrar los ojos, esto comúnmente en aquellas personas que utilicen el celular por la noche y ya estando completamente oscuras y acostados, ven el celular, no hacen alguna modificación del brillo de la pantalla y al dejar de observarlo siguen viendo este recuadro que marcó la luz del teléfono. Entonces, eso significa posimágenes. Pueden observar franjas coloreadas alrededor de los caracteres de la pantalla y causadas por la imposibilidad de mantener una visión binocular. Y finalmente, síntomas extraoculares. Entre los más recientes están, obviamente, porque hay una relación directa eh, de la vista hacia el bienestar de la persona, dolores de cabeza que surgen después de cierto tiempo del trabajo, al término de la jornada laboral, los cuales pues se disminuyen o se reducen o se eliminan en periodos de descanso, fin de semana o periodos vacacionales, pero finalmente la persona después vuelve al ciclo y finalmente, como conclusión, después de un periodo, no está medido cuántos años de trabajando bajo esta situación, me puede generar una enfermedad ocupacional. Ok, vimos lo que era algunos elementos de la norma, o lo más resaltante, y algunas partes ambiguas, pero finalmente entramos a la consecuencia y las posibles consecuencias de la consecuencia. Finalmente entramos a la parte de iluminación y deslumbramiento. Hay mucha variación entre tener iluminación artificial en un centro de trabajo o tener una iluminación natural. Ambas tienen sus pros y sus contras. La iluminación natural, pues, es generalizada, mantiene un color verdadero de los colores, obviamente es más barata. Por su parte, la iluminación artificial es focalizada en puntos específicos que me pueden apoyar a tener un mayor enfoque hacia una inspección de calidad o hacia la elaboración de productos manufacturados con cierto nivel de detalle, pero al mismo tiempo tiene sus contras. Ya los vimos, el reflejo mayor que hay en la iluminación artificial, que me causa el efecto de deslumbramiento, y finalmente la cuestión de la iluminación natural, sabemos por ende, propia naturaleza, durante el paso de las horas va perdiendo su eficacia eh, para iluminar adecuadamente una instalación. Finalmente es el sol el que nos alimenta en esta visibilidad que tenemos de ese centro de trabajo de la izquierda. Asimismo, en la parte del efecto de deslumbramiento, y es a donde quiero introducirme, si la escasez de luz es nociva para la salud de las personas, no solamente por las posibilidades de tropiezo, sino por el mayor esfuerzo de las cavidades oculares, también es la presencia de mucha luz, ya que se puede decir que un deslumbramiento es la presencia del campo visual de brillos que producen molestias, interferencias con la visión y fatiga visual, ya que altos niveles de deslumbramiento causarían la incapacidad de personas de ver ciertos objetos que se encuentren inclusive en el mismo plano de trabajo.
¿Cuándo se produce el deslumbramiento? Cuando el trabajador es expuesto a una luminancia muy superior a aquella a la que la retina realmente está adaptada. El deslumbramiento puede clasificarse directo o reflejado. El reflejado es causada por una fuente de luz dentro del campo visual, que el deslumbramiento de reflejo espectacular es provocado por reflejos de un brillo muy elevado procedentes de superficies pulidas, vidriosas y que van a dar a los ojos. El directo es originado al contemplar directamente una estimulación de alta luminancia, o sea, una lámpara muy incandescente, proveniente de una ventana o luminaria y que puede pues, originar desconfort, fatiga visual, cansancio, como consecuencia continua del ajuste de las pupilas a los niveles de iluminación. Y aquí tenemos un extracto, una norma, que me gustó mucho la fotografía, de una normatividad, el Real Decreto Español 380 y tantos del Instituto Nacional de Seguridad en el Trabajo, me dice que lo que causa más deslumbramiento es tener a una altura inadecuada, casi en un ángulo pues, de 25 grados, una luminaria. Menos deslumbramiento cuando tengo las luminarias en relación a la propia vista del trabajador en un ángulo superior al 45%. Más deslumbramiento me causaría tener elementos de luminancia focalizada, a muchas luminarias repetidas, a otro aspecto fundamental de nuestra norma es que nos otorga una metodología para calcular la cantidad de luminarias que podríamos llegar a necesitar. Y por último, pues menos luminancia es tener un, bueno, menos deslumbramiento, perdón, es tener una focalización de una luminancia identificada que establezca un plano de luxes adecuados de manera general y de todo el plano de trabajo. Por otra parte, los niveles adecuados. El nivel de iluminación lux adecuado para cada tipo de tarea resulta importante y se quieren destacar los siguientes factores. Hay que observarlos, las distancias y aprenderlos a interpretar. Las distancias entre los objetos y los ojos del observador. El grado de reflexión de los objetos observados. También se tiene el detalle que el propio objeto en el que una persona puede estar trabajando llega a tener cierto nivel de reflejo. El ambiente que lo rodea, el contraste entre los detalles y los fondos sobre los que se destacan, límites máximos para evitar deslumbramientos y reflejos, y un aspecto también importante considerar que esta viene entre las recomendaciones de la propia norma española o de la legislación española, la edad y las diferencias individuales o lo que le llamamos también el concepto en la ergonomía de susceptibilidad individual. Aquí algo importante, no recuerdo tal cual la cita en la legislación que es o en específico el punto de legislación española, pero inclusive tiene una metodología que por pisos de un centro de trabajo, indica el nivel de reflexión que debes de tener en las paredes. Por ejemplo, un primer piso perdón, un tercer piso, si mal no recuerdo, debe ser más claro, un tercer piso debe ser más oscuro. Trae ese tipo de combinaciones. Y bien, finalmente, ¿cuáles son los niveles de iluminación adecuados? Como estamos en México, vamos a seguir aplicando los de la norma. Sin embargo, es importante que podamos leer algunos otros elementos de referencia internacional y de referencia extranjera para saber a qué tipos de, pues, la variación que hay, darnos una idea también más adecuada. Si yo tengo algún problema con algún puesto con el que se había contado que tiene cierta ambigüedad y no sé a dónde clasificarlo, pues una referencia pueden ser estos elementos como la normatividad española, la normatividad chilena, el propio, aquí dice, de la Sociedad de Ingenieros Eléctricos de los Estados Unidos de América. No puede encontrar la norma de la tabla de OSHA, pero también podrían ser, pues, elementos muy funcionales que les puedan llegar a servir. Y de igual manera, pues también otra referencia española que me dice, pues aquí estamos hablando de niveles sumamente mínimos comparados contra la tabla mexicana. Exigencias visuales muy altas, no me dice qué, simplemente me dice muy altas, deben de tener un nivel mínimo de iluminación de 1000 luces. El más bajo que podemos encontrar en esta normatividad, vías de circulación de uso ocasional, puede ser pasillos que dividen las oficinas. Pero de igual manera la de Chile, aquí sí me habla de un mínimo.
un recomendado y un óptimo. O sea, ya no te debes de exceder de aquí. Y vamos a tomar uno. Por ejemplo, uno de los más altos. No especifica qué, pero trabajos con requerimientos visuales normales. No sé qué se puedan significar normal. Puede ser hasta una variante de shock cultural, pero aquí me establece que en lo que sería el equivalente a México, voy a ver, o el equivalente a España, muy alta. Aquí me dice que especiales le puede ser un equivalente muy alto, mínimo 1000, recomendado 1500 y máximo 2000. Variaciones, pero nos pueden ayudar a ubicarnos. A lo mejor si la tabla chilena puede dar una tabla pues, con rangos, pero también sigue siendo muy ambiguo el interior de la clasificación. Muy bien, ahora sí, vamos a lo que más nos importa, que es ir más allá de la propia norma. Y para esto yo les voy a recomendar el instrumento de evaluación y acondicionamiento de la iluminación en puestos de trabajo, otorgado por el Instituto Nacional de Seguridad y Higiene del Trabajo. Ese es un fragmento copiado y pegado. La mayor parte de los aspectos que determinan las condiciones de iluminación pueden ser comprobados directamente por un técnico, con ayuda del test de iluminación. En este caso, no me dice que necesito equipos, es percepción, mediante la observación del puesto de trabajo, teniendo en cuenta también la opinión del trabajador. Esta opinión quedará reflejada en el cuestionario de evaluación subjetiva y es muy enfático el sistema, es muy enfática la dependencia al ser subjetiva, que se incluye en el propio documento a fin de que el evaluador pueda integrarla al reporte de información obtenida con sus propias observaciones. El primer elemento, que es el test de iluminación, evalúa dos elementos. Los sistemas de iluminación existentes simplemente los clasifica y a partir de aquí se hace una clasificación, ahorita voy a mostrar el instrumento, entre cada uno de los siguientes factores, qué está bien, qué está mal, del mantenimiento, de los niveles de iluminación, del contraste de la tarea, en caso de que existan sombras, en caso de que existan parpadeos, efectos estroboscópicos. Ay, me acabo de recordar una anécdota. En un centro de trabajo pusieron unas luminarias que parecía que la gente siempre estaba en antro, así en punches punches, no sé por qué le pasaba, no parpadeaba, era un efecto estroboscópico del propio bulbo fluorescente. Justamente era para relajar. Y cuando medías con el luxómetro, ese estaba bien. Sin embargo, era muy cansado y la propia gente decía, me afecta demasiado cuando estoy observando. Es como si siempre estuviera pasando una línea de sombras, como si fuera una cebra de pavimento continuamente pasando por enfrente de ti. Bueno, no sé cómo adecuadamente describirlos y no le pude tomar video. Muy bien, voy a dejar de compartir y nos vamos a ir al instrumento. Aquí está. Voy a darle un zoom para que se pueda ver más grande. Y listo, aquí debo de estar compartiendo. Bien. De igual manera, como les mencionaba, normatividad extranjera, Ministerio del Trabajo e Inmigración, Instituto Nacional de Seguridad en el trabajo, perdón, de normatividad española. Y aquí está el título, Evaluación y acondicionamiento de la iluminación en puestos de trabajo. Voy a irme a lo importante. Algunas instrucciones, que es lo que les acabo de leer. Y bien, aquí está. Empezaríamos de la siguiente manera y vamos a analizar algunos aspectos. Me dice aquí la hoja número 3, de iluminación. Obviamente, este puede ser un adicional a nuestro recorrido inicial donde podamos observar. Hay mucha gente y es muy buena práctica que hace recorridos de confort en ciertas industrias y bajo pura percepción pueden interpretar, oye, aquí hay baja iluminación, aquí falta iluminación y hay personas trabajando. Pues puede ser un complemento, como les había comentado al inicio, no está relacionado con no nos ayudaría a cumplir la norma,
pero sí nos ayuda a ir más allá y pues generar un estado adecuado y un medio ambiente organizacional y de confort adecuado y productivo. En sí, la empresa, ¿qué área estoy revisando? Puesto de trabajo es muy específico este instrumento. ¿Qué tarea visual está realizando la persona? Y otros datos que si quisieran agregar. A lo mejor el color, el área, la temperatura en la que está trabajando la persona. Nota, el test, en el test, las situaciones incorrectas se indican mediante el doble recuadro. ¿Y quiere decir esto? Que si yo marco alguna de las opciones que tienen el doble recuadro, como lo vemos aquí en esta pregunta en la 2.5, voy a tener que ir al final y ver recomendaciones que el propio instrumento o implementar y calendarizar elementos que el propio instrumento me sugiere. Veamos. Solamente voy a tomar algunos puntos. Sistema de iluminación existente únicamente es para clasificar si es natural, si es artificial. Estamos hablando del puesto de trabajo, no de áreas en general. Si la iluminación es general o si está localizada en el puesto de trabajo. Localizada, para aclarar, significaría que la persona tuviera una lámpara justamente encima de él o que hubiera una lámpara de apoyo tipo mesa o tipo lámpara de escritorio. Me pregunta también por el mantenimiento. En caso de existir, se mantienen limpios los practicables de las ventanas, que sería como los marcos, los lucernarios y las claraboyas. Si no hay un proceso de limpieza, pues marcaría aquí que no. Y tendría que revisar las condiciones al final. Entonces marcamos la 2.1. Niveles de iluminación. En el 3.1, el nivel de iluminación disponible en el puesto es suficiente para el tipo de tarea que realiza el trabajador. Y me dice aquí una nota. Para decidir esta cuestión es importante preguntar al trabajador. En caso de duda, realizar mediciones. Si no es suficiente a percepción del evaluador, voy a marcar voy a marcar no, y aquí está el recuadro de recomendaciones. Entonces, 2.1, 3.1. Hay otros elementos que son de una sola pregunta y son de sí y no. Por ejemplo, aquí en el 5.1, reflejos molestos. ¿Se producen reflejos molestos en la propia tarea? Si es un sí, tenemos área de oportunidad a calendarizar o a resarcir. 5.2, se producen reflejos molestos en las superficies del entorno visual. La 7, que es de un solo elemento. Existe un buen contraste entre los detalles, elementos visualizados y el fondo sobre el que se visualizan. Por ejemplo, los caracteres del texto sobre el papel, las tareas de lectura, el hilo de coser sobre la tela en la tarea de costura. Pero, finalmente, muchos centros de trabajo textiles hay en Madrid, entonces por eso mucha de la normatividad se encuentra focalizada en textiles. Sombras, solamente tiene un elemento, se proyectan sobre la tarea sombras molestas. En caso de ser que sí, pues verificaríamos el recuadro. Entonces, después de llenar cada uno de estos elementos, revisaríamos dónde colocamos algunos. Para nosotros fue el 2.1, el 3.1 y voy a dejar este de las sombras, el 8.1. Iré al final, antes, en un momento regreso a este otro elemento, y aquí me dice 2.1. Obviamente la solución es mantener las lámparas limpias, luminarias y proceder con su rápida sustitución en caso de avería. 3.1, que tengo que programar, comprobar, reponer en su caso lámparas fundidas, limpiar lámparas luminarias, retirar obstáculos, rediseñar el sistema de iluminación con nuevas luminarias, proporcionar iluminación localizada. 8.1, vamos a verlo. Colocar las luminarias respecto al puesto o respecto a las luminarias de forma que la luz incida lateralmente en la tarea para ambos lados. Ver figura 4 y figura 6. Figura 4, bueno, figura 6 es la parte posterior. Figura 4, este sí, con iluminación generalizada para evitar sombras molestas. Muy bien.
Es parte de los reportes. Es una metodología que, bajo términos de ergonomía, podría mencionar que es de abordaje. Ahora voy a regresar al cuestionario de evaluación subjetiva, el cual se complementa a este estudio. Por ejemplo, se le pregunta al trabajador si considera usted que la iluminación en su puesto de trabajo es adecuada, algo molesta, molesta o muy molesta. Si usted pudiera regular la iluminación para estar más cómodo, preferiría tener más luz, sin cambio, o menos luz. Señale cuáles de las siguientes afirmaciones está de acuerdo. Tengo que forzar la vista para poder realizar el trabajo. En mi puesto de trabajo la luz es excesiva. Las luces producen brillos o reflejos en algunos elementos de mi puesto de trabajo. La luz de algunas lámparas o ventanas me da directamente en los ojos. En mi puesto de trabajo tengo dificultades para ver los colores. Esto me estaría hablando que hay iluminación y reflejo excesivo o inclusive sombras molestas. Eh, Finalmente me habla acerca de posibles consecuencias como la fatiga, visión borrosa, sensación de tener un velo en los ojos. Claramente debemos de abordar y considerar la edad de las personas, picor en los ojos, pesadez en los párpados. Y de igual manera, bueno, en este caso no me ofrece soluciones, sin embargo, puede ser utilizado para complementar el reporte y hacer match con los elementos que evaluó originalmente, pues el primer instrumento. De igual manera, contiene una tabla, pero en este caso, exigencias visuales muy altas, de igual manera, sin especificar qué significa muy altas. Una comparativa entre el Real Decreto Español y la comparativa con los niveles europeos, y aquí me está hablando de hasta 5.000 luxes para algunas tareas. Está libre este documento, lo pueden encontrar en cualquier sitio de internet o en cualquier buscador. Por lo tanto, vamos a ver algunas conclusiones de este pequeño webinar. Entonces, únicamente porque quería tener una imagen, pero se me hace que le voy a cambiar un poquito. ¿Qué podré concluir? ¿Qué debemos de hacer más allá para poder estar más allá de la norma y generar un ambiente productivo, sano, confort, de organización positiva hacia nuestro centro de trabajo? Pues principalmente, de inicio, cumplir los elementos que contiene la norma en su capítulo 5. La norma 025 expedida por la Secretaría del Trabajo en 2008, en su capítulo 5, que me habla acerca de las obligaciones del patrón. Realizar estos recorridos, mejor lo voy a quitar. Realizar el estudio como debe ser, cada cuánto. Pues, originalmente voy a decir, no me voy a quedar en los criterios que establecen este documento, pero si quiero accionar algo de verdad, por lo menos debería hacer una evaluación, no un estudio de profundidad, pero sí la evaluación con cada estación del año. Sabemos que el ángulo del sol cambia, sabemos que los horarios, bueno, en este caso ya no va a haber cambio de horario de trabajo, pero sí va a haber esa variación del ángulo y del tiempo de salida del sol cuando pues, es algo natural. No tiene que estar establecido un horario de verano o un horario de invierno. Entonces, por lo menos cada estación. De igual manera, como en ciertas ocasiones se recomienda la termografía por cada estación del año, aquí es algo similar. ¿Qué más puedo hacer para ir más allá de la norma? Considerar la percepción del trabajador. Este instrumento que acabamos de ver, el que incluye la participación de los trabajadores, es sumamente valioso para que ellos puedan participar no solamente en los proyectos de mantenimiento, sino estamos hablando de salud, de seguridad, de productividad, de mejora continua. Y hasta si es sector de alimentos, de inocuidad y hazard. Por otra parte, también nos podría apoyar a hacer un estudio correcto de iluminación yendo más allá de la propia norma en reducir nuestros niveles de gasto de consumo de energía eléctrica. Es posible que yo esté programando ciertas actividades, manteniendo cierto nivel de iluminación con el más elevado, con lámparas fluorescentes de más elevado consumo, cuando realmente requiere un nivel menor de luces.
Y por último, no dejar únicamente el estudio al decir, por un laboratorio, decir, estás cumpliendo con la tabla, se acabó, sino también hay que evaluar el reflejo. Para otro, cualquier duda que tengan ustedes en este momento, que haya surgido otra vez de lo que acabo de exponer, realmente me fui muy rápido, pues tienen nuestros contactos, pueden seguirnos a través de nuestras redes sociales y estamos para apoyarlos en las cuestiones de iluminación, cualquier proyecto eléctrico o que esté relacionado a la prevención de riesgos ocupacionales. Hasta pronto.